¿Qué hay, leones? Soy Álvaro Barroso de Lions Investors y en este vídeo vamos a ver una pedazo de noticia que ha salido sobre mi criptomoneda favorita a largo plazo, sobre Rose, el token de Oasis Network. Bueno, una noticia brutal, es decir, Rose, ya hablamos de ella en septiembre aquí en mi canal de YouTube. Por aquí os dejo el vídeo por si lo queréis ver de nuevo, también lo dejaré al final del vídeo, ¿vale? Por si queréis ver esta entrevista que me concedió Marcelo, un embajador de Oasis Network, un profesional de los pies a la cabeza, en la que en un vídeo de algo más de una hora pues profundizamos en el proyecto, lo explico todo a la perfección, ¿vale? Vídeo que recomiendo que veáis al acabar para conocer más a fondo aún el proyecto. Entonces nada, voy a explicar la repercusión que pienso que puede tener esta noticia tan reciente, ya no solo en el precio de Oasis en el corto plazo, que para mí es lo de menos, sino en el precio a largo plazo y cómo puede influir esto en el mundo cripto. Así que oye, León, vamos a por ello. Y aquí tenemos la noticia en cuestión, leones, me parece brutal, ¿vale? Nos complace que Oasis Protocol anuncia la colaboración con Meta, anteriormente Facebook. Esto es espectacular, ¿vale? La gente, muchos que he oído, ha subido Rose en el corto plazo esto. Es que me da igual. Es que esta colaboración, este anuncio, este partner da una seriedad al mundo cripto. Este anuncio hace que se le quiten a mucho la venda de los ojos que tienen. La venda de los ojos que tienen muchos se le cae con este anuncio. ¿Ahora qué? Es decir, Facebook, una de las empresas más grandes a nivel mundial y con más influencia a nivel mundial, lo que es ahora Meta, partner de Oasis Network. Es decir, y Rose, yo pienso, esto es una opinión mía, que a partir de ahora va a tener cierta correlación, puede ganar alguna correlación, ¿vale? Con el precio de las acciones de Meta, de las acciones que cotizan en bolsa de Meta. Esto es una idea mía, ¿vale? Una opinión personal, en mi humilde opinión. Pero, ¿qué queréis que os diga? Pero desde la ignorancia, esto es el anuncio más gordo que he visto yo de partner en el mundo cripto a día de hoy. Es decir, que Meta, para el tema de la data, de la gestión de datos, de la privacidad, quiera a Oasis Network, esto es un pepino. Es que encima, en mi opinión, la data, ¿vale? Es el petróleo del siglo XXI. Es decir, este anuncio brutal a largo plazo. El problema es que yo veo a algunos que se quedan en una visión súper cortoplacista, ¿no? Lo que llamo yo el efecto túnel. No, vamos a ver, ha subido un 20% Rose, un 30%, un 40%, un 80% en el corto plazo, en no sé cuántos días. Es que me da igual. Es que esto es significado que tiene la seriedad que ya de por sí tenía Rose o Oasis Network, y la seriedad que le suma a esto y el peso que va a tener Oasis Network en Meta, en el futuro metaverso que tenga Meta, lo que anteriormente era Facebook, es que es espectacular. Es que vamos a ver, hay gente que está con el precio, no, vendo aquí para comprar 3 centavos más abajo. Yo sinceramente, yo llevo Rose desde algo menos de los 7 centavos, ¿vale? De los 6 centavos y pico lo llevo. Y es que no he vendido ni un Rose. Es que todavía no he hecho recogida de ganancias progresivas, ¿vale? Y sí, en la portada he visto Rose $10 y efectivamente, yo ahora voy a explicar por qué pienso que siendo conservador, en 3, 4, 5 años, lógicamente, holdeando Rose con una visión largoplacista, en Rose podríamos llegar a ver esos $10 sin problemas, ¿vale? Voy a explicarlo ahora por qué pienso esto. Luego, una cosa que me hizo bastante gracia, lo primero de todo, es algunos rumores, la rumorología que salió sobre, bueno, alguna extraña gestión que se hizo con los tokens de Oasis Network, ¿no? Que se hizo con Rose. Es decir, había gente que vendió porque dice, no, Rose es una estafa.
Lo que no sabe la gente, hasta qué punto pueden llegar a hacer manipulaciones las ballenas para que vendáis vuestras rositas, para que vendáis vuestros tokens. Había gente por el grupo de Telegram de Oasis Network que les entró el pánico al ver esta supuesta extraña gestión de los tokens y vendieron, porque decían que era una estafa Rose. Por favor, manipulación de las ballenas. Es decir, quitémonos la venda de los ojos. Esto es una jungla, esto es un juego. Tenemos que aprendernos la regla del juego. Es decir, me reía. Digo, yo no vendo ni una rosita. No vendo ni un Rose. Y luego estaba siempre el típico de decir, no, voy a vender antes de la liberación de tokens porque el market cap es esta fórmula matemática. Entonces, al liberar el doble de tokens, el precio va a caer a la mitad. Pues sí, que lo sigan esperando. Es decir, una liberación de tokens que estaba ya más que descontada del precio. ¿Te piensas que esto son matemáticas? Es decir, en el mundo de la inversión, 1 más 1 no siempre es 2. Esto no es así. Y lo que todo el mundo sabe no vale nada. Y yo ya lo dije por mi canal de Telegram y por el chat, que pensaba, en mi opinión, que iban a acompañar a esa liberación de tokens con alguna noticia gorda. Y efectivamente, aquí estuvo la noticia, ¿vale? Entonces yo lo que digo, yo soy un amante del trading, soy un amante del análisis técnico, pero Rose no vendo ni uno. Con Rose no hago trading. Y alguien me puede decir, sí Álvaro, pero es que si vendo Rose en una zona y compro en la caída, puedo tener más Rose que antes. Cada uno que haga lo que vea oportuno. Pero yo no vendo ni un Rose. Es decir, yo con Rose voy a holdear. Así de claro, hold puro y duro, ¿vale? Ahora vamos a ver el tema del supply y por qué pienso que en el largo plazo puede alcanzar los $10 sin problema. Repito, largo plazo, vista 3, 4, 5 años, ¿vale? Es decir, actualmente tenemos en circulación 3,40 billones de Rose, ¿vale? El 35% del mass supply, del total supply, que está en 10 billones. Es decir, todavía queda por liberar un 65% de Rose, ¿vale? Ahora, bueno, por si alguien no lo sabe, podemos comprar Rose tanto en Binance, KuCoin, Gitio, ¿vale? Nada, esto es muy sencillo. Os vais a CoinMarketCap, en Market, y veis dónde podéis adquirir Rose, para quien lo quiera, ¿vale? Ahora vamos aquí a Market Cap Off, ¿vale? Todas las predicciones que salgan, siendo conservador, lo voy a dividir entre 3, ¿vale? El precio que salga entre 3. ¿Por qué? Teniendo en cuenta los tokens que quedan por liberar todavía, ¿vale? De Rose. Vamos a suponer que Rose tiene el market cap de Solana, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. ¿Vale? Tendría un precio de $43. Entre 3 me da igual, 14 con algo dólares saldría. Es decir, con los $10 a largo plazo estoy siendo conservador. ¿Por qué? Porque estoy teniendo en cuenta el market cap actual del mundo cripto. Pero esto, según vayan pasando los años, va a seguir aumentando la liquidez que se dedique a la criptología, al mundo de la criptomoneda, ¿vale? Entonces, a más liquidez, más market cap en todos los proyectos, mayor será el market cap total de criptos. Entonces, $10 a largo plazo en Rose lo veo conservador, de corazón lo digo, ¿vale? Eso haciendo la comparativa con Solana. Haciendo la comparativa, con Cardano, pues bueno, vamos a ver. $35, ¿vale? 35,89. Es decir, que entre 3 se quedaría aproximadamente en unos 11 y pico dólares, ¿vale? No llegaría a $12. ¿Qué queréis que os diga? Y eso teniendo en cuenta el market cap actual, pero todavía las criptomonedas no han hecho nada más que empezar. Estamos al inicio del proceso de la adopción institucional en criptomonedas. Entonces, sinceramente, pienso que sí, que con el proyecto que tiene Rose y con esta alianza, es decir, aquí vemos en el ranking que está en el puesto 87, con paciencia y holdeando, yo pienso que Rose lo vamos a ver entre los 10 primeros, en el top 10, sin duda alguna. Y antes de despedirme, leones, imagino que habrá alguien que vaya a comentar ahora: Álvaro, ¿cómo ves Rose para entrar? Sinceramente, no tengo mirado gráfico, no voy a engañar, ¿vale? No tengo mirado el análisis técnico. Yo soy un fan, soy un apasionado del análisis técnico,
pero en Rose no lo miro, es que me da igual. Es decir, lo dicho, lo llevo desde algo menos de los 7 centavos, desde 0,0660, 0,0670, algo así es mi media en Rose, ¿vale? Y es que no lo vendo, es decir, cuando estemos en los $10, ya buscaré un punto de salida para hacer alguna recogida de ganancias, ¿vale? Yo no tengo prisa con Rose. Yo lo llevo a vista 3, 4, 5 años. Es decir, yo con Rose no hago trading, ¿vale? Entonces quería contestar a la pregunta antes de que me la cuestione alguien, ¿vale? Es que me da igual. Es decir, lo desconozco. Ahora mismo está a 0,40 o 0,41 dólares, a 40 centavos, ¿vale? Y no sé, a lo mejor cada 34, 35 centavos, ¿vale? Hace una buena gestión de capital y demás, y ya está. Pero lo que digo, confío plenamente en Rose. Yo, de hecho, ante un posible cripto invierno, me voy a mantener en Rose. Es de los pocos proyectos en los que voy a seguir dentro, en un cripto invierno, ¿vale? Y entonces nada, León, eso sería todo en este vídeo. Oye, si te ha gustado este vídeo, recuerda reventar el botón del like. Y por supuesto, León, suscríbete al canal de YouTube del Joven Imberbe. Suscríbete al canal de YouTube de Lions Investors para hacerme feliz. Y por supuesto, dile a tu vecino, el que está jugando al parchís, que reviente también ahí el botón del like. Muchísimas gracias por todo, León. Seguimos rugiendo. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired.